Dios te bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor quiere hablarnos. Dios nuestro Padre quiere hablarnos palabra de vida eterna, palabra viva y eficaz. Dispongamos nuestro corazón a recibir ese alimento de vida, alimento para el alma, medicina para nuestro espíritu, la palabra de Dios. Y hoy está tomada en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Una vez más, dispongámonos, vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo en este momento, a pedir a Dios Padre, en el nombre de Jesús, una unción fresca de su presencia. Así como el rocío de la mañana renueva los campos, el verdor de los campos. Que el rocío de su presencia, de su amor, de su gracia, venga también a renovar nuestra vida, nuestro ser, nuestro interior. Amado Dios, tú conoces nuestros corazones. Tú los formaste en el vientre de nuestra madre. Y cuando hablamos de nuestro corazón, hablamos de nuestro sentir, de nuestra conciencia, de nuestras emociones. Tú lo conoces todo, Señor. Concédenos la gracia y sabemos que está en nosotros, que nosotros despertemos a esa gracia de vivir en el gozo, en la paz, en la alegría que tienen y que deben vivir los hijos de Dios. Que no busquemos fuera de nosotros lo que ya tú has puesto dentro de nosotros. La alegría plena que es tu presencia, tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, te pedimos, Señor, un obrar en nuestra vida. Que se haga en nosotros, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí según tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar palabra de vida, palabra de Dios. Te invito a compartir el mensaje, que te convierta en eso somos, puente y canal de la bendición de Dios, instrumento de Dios. Dispongámonos en sus manos y vamos a compartir esta palabra con nuestro dedito y también con nuestra vida. Que sea nuestra vida en este día de hoy esa página de las Sagradas Escrituras, esa página de la Biblia donde las personas nos vean y vean a Dios, vean algo de Dios en nosotros, vean el actuar de Jesús en nuestras vidas. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Repetimos porque la repetición es la maestra de la retención. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús, el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que iba a libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días después que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones
para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que decían de él, lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, Jesús hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En verdad, el Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. ¿Pero dónde? ¿Dónde ha resucitado? En el sepulcro allá, en la tierra, en Tierra Santa. No. Claro, resucitó de una vez para siempre. Pero el Señor resucita cada día en nuestro corazón, en cada aliento, en cada respirar. Es un aliento de vida, y la vida viene de Él, de Dios nuestro Padre en Jesucristo, nuestro Señor, donándose a cada uno de nosotros. Aquel mismo día, nos dice la palabra. ¿Cuál es el mismo día? Ahora. Dios es un presente eterno. Claro que tenemos que interpretarlo en la historia de que ese mismo día fue el primer día de la semana, muy temprano, cuando las mujeres fueron al sepulcro y llevaron perfume que habían preparado, pero se encontraron con una novedad. La piedra del sepulcro que cerraba el sepulcro había sido removida. Ese mismo día también 2 discípulos se dirigen a un pueblecito llamado Emaús y van tristes, van frustrados. Uno de ellos se llama Cleofás, le dan nombre a uno, al otro no. Entonces ese discípulo es cada uno de nosotros, mi querido hermano y hermana, que caminamos en esta vida. Y recuerdo esa canción que dice: puedes tener paz en medio de la tormenta. Hay una estrofa que dice: muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real, y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Esa es la gracia del cristiano, que en medio de la lluvia fuerte puede bailar y danzar en el Espíritu Santo. Cuando hablamos de lluvia, hablamos de situaciones de la vida, torrenciales que llueven en nuestra vida. Aquel mismo día, 2 de sus discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. En este día, ¿hacia dónde nos dirigimos? Al trabajo, a llevar a los niños a la escuela. A muchos lugares nos dirigimos. Es una dirección física. Pero ¿a dónde se dirige nuestro corazón? ¿A dónde se dirige nuestro sentir? ¿A dónde se dirige la mirada de esa meta final? ¿A dónde? ¿A dónde se dirige? Ese pueblecito de Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. ¿De qué conversa en tu vida, mi hermano y mi hermana? ¿De qué converso en este día? ¿Solo con mi soledad? Como dice una canción, solo con mi soledad. No, nunca estamos solos, hermano. Nunca estamos solos, por lo tanto no podemos permitir que nuestra debilidad, en nuestras limitaciones humanas, llegue a tocarnos el espíritu de soledad, porque nunca estamos solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, nos dice el mismo Maestro y Señor en Mateo 28:20. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le apareció y se puso a caminar con ellos. De noche y de día Jesús camina contigo, camina conmigo. En cada instante se pone a caminar contigo y conmigo. Mientras conversamos y discutimos por el camino, Jesús se nos aparece en persona, como estos discípulos. Pero algo impedía que sus ojos no lo reconocieran: la tristeza, la duda, el miedo, la ansiedad, la angustia.
son vendas en los ojos. Pidámosle a Dios nuestro Padre que envíe su Santo Espíritu para que corte de raíz esa venda que cubre nuestra mirada de la fe, de la esperanza, de la caridad, del amor, que son las que ya hemos mencionado y son mucho más. Pero para Dios nada es imposible. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Llámame y te responderé. El Señor mismo nos invita a que lo llamemos a Él y Él nos responde. Y nuestro corazón tiene que estar abierto a decirle: habla, Señor, que tu siervo y tu sierva escucha. Habla, Señor, que tu siervo y tu siervo escucha. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Ese no reconocer a Jesús, el desánimo. El que ora espera, y el que espera tiene esperanza. El que no ora no espera, entonces vive sin esperanza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no te ha enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Cómo le pregunto yo a Jesús en mis oraciones? Señor, ¿tú no te has enterado de lo que está pasando en mi vida? Si Él lo sabe todo. Y Él es la misericordia de Dios. Misericordia. Miseria. Corti, corazón. Y hacia la mirada puesta siempre en nuestro corazón, en nuestras debilidades. Él no es indiferente. ¿Qué pasó?, le preguntó Jesús. Le contestaron todo el asunto de Jesús de Nazareno. Mire cómo habla la carne, cómo habla la voz de la mundanidad, cómo habla la voz del enemigo en pasado. Era un profeta poderoso, no era un señor, no era mi Señor y Maestro, un profeta poderoso en obras y palabra. Lo que decía lo hacía, o lo que dice lo hace. Reconocido por Dios, y por todo el pueblo, reconocido por Dios. Eso es muy importante, muy conveniente en nuestra vida. Saber que somos reconocidos por Dios. Reconocido por Dios. De pronto por los hombres no, pero reconocido por Dios. En palabra y obra. Jesús era reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero no seguido por todo el pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote y nuestros jefes renegaron de Él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos, sigue el verbo pasado, pensábamos que Él sería el que debería libertar a Israel. Yo pensaba que Dios, no, hermano. Pensamos y estamos convencidos de que Él es el poderoso de Israel, el todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese único Dios que es todopoderoso es mi Padre, es tu Padre. Sea lo que sea, van 2 días después que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar el cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Vemos todo como Dios nos dice. Vemos todo el obrar de Dios en nuestra vida, pero como a Él no lo vemos físicamente. Hermano, todo en nuestra vida acontece como Dios lo ha dicho. Si nosotros nos mantenemos firmes en su voluntad. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Dichosos los que creen sin haber visto. Le dice Jesús a Tomás y a cada uno de nosotros, después de Tomás decirle: hasta que no entre mi dedo en los hoyos de los clavos, mi mano en el costado, no creo. Tomás, ven, Tomás. Tomás no llegó a entrar los dedos, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ay, yo no sé orar, mi hermano. ¿Cómo que no sabe orar? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ay, hermano, yo no sé hablar con Dios. ¿Cómo que no sabe hablar con Dios? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Es orar. Clamar a Dios como único Señor, mi Dios y mi Señor. Entonces Él les dijo, Jesús: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Ustedes ven por qué es que Dios siempre nos habla? Porque Él sabe que nuestros corazones, lo dice la palabra, qué poco entienden ustedes
y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Sean lentos para hablar y rápido para escuchar. 2 oídos, 1 boca, para escuchar 2 veces de lo que hablamos. Pero hoy se habla 2 veces más de lo que escuchamos. Entonces no podemos escuchar a Dios si no pasamos la vida discutiendo por el camino con nosotros mismos, discutiendo con tantas cosas. Entonces le dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y dice, ¿no tenía que ser así? Y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Jesús les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que si quisiera seguir delante. Así es Jesús, hermano. Él pasa todos los días por nuestra vida, pero depende de nosotros si dejamos seguir esa gracia de largo. La gracia de Dios, la bendición de Dios en la vida nos visita todos los días, pero depende de nosotros si le decimos como los discípulos de Maús. Pero ellos le insistieron, esto es constancia, permanencia constante, día a día. Le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues a quedarse con ellos. Otra oración, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, quédate en mi vida. Porque en mi vida está cayendo la tarde, se está haciendo oscuro, se está haciendo de noche en mi vida, Señor. Y tú eres la luz, ven a iluminar lo que está oscureciendo mi ser, lo que está oscureciendo mi alegría, ven a iluminar, Señor. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio en cada Eucaristía. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Lo que pasa es, mi hermano, ese desaparecer de Dios en nuestra vida, no es que no está, es que podemos nosotros creer que ya todo está cumplido en nuestras vidas. Y en Jesús todo se ha cumplido, pero se nos pasó la antorcha a nosotros, encendida. No podemos dejarla apagar. La gracia de Dios es esa antorcha. Y nosotros en la oración, en la lectura, en la vida de comunidad, en las obras de caridad, en la vida sacramental, se mantiene encendida esa antorcha. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos. Abre mis ojos, Señor, para ver como tú. Abre mis oídos para escuchar como tú, Señor. Abre mis labios para hablar como tú, Señor. Abre mi corazón para actuar según tú, Señor, según tu voluntad, para actuar como tú, Señor. Entonces se dijeron unos a otros, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino y nos explicaba las escrituras? Cuando escuchamos palabra de Dios, ¿qué sentimos? ¿Nos quedamos indiferentes a ella? ¿A Él? Porque es Él. ¿Nos quedamos indiferentes a Él? ¿A sus palabras? ¿O sentimos arder nuestro corazón? Sentimos su presencia, sentimos su gracia, su toque. Si no lo sentimos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir. Señor, quiero sentir ese fuego de tu amor para que lo que hay tibio en mi vida se caliente en la hoguera de tu presencia. No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. De inmediato se levantaron, de inmediato. Hay que levantarse, hermano y hermana. Hermano, mire, muchas veces, como dice la canción de puede tener paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, que mi corazón anhela algo real, pero el Señor viene a mí en eso que quiero anhelar, porque me está ganando la desilusión, me está ganando, el Señor viene a mí y viene a ti y nos ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. De inmediato se levantaron, uno se levanta y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto le dijeron, en verdad el Señor ha resucitado. Pero ¿quién lo va a creer que Jesús resucitó en nuestra vida? Si seguimos en el mismo obrar, si seguimos en el mismo pesimismo. Y esto no te dice como una manera de señalar
sino de nosotros discernir lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo van a creer que Jesús está resucitado en mí si sigo con una vida de amargura, de quejas? Si sigo una vida de desenfreno, de enojo, de iras, de actitudes que no muestran la presencia de un Dios vivo. En verdad el Señor ha resucitado. En verdad el Señor ha resucitado. Y se ha parecido a Simón y a nosotros. Ellos por su parte contaron todo lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Qué hacemos por el camino? ¿De qué contamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué compartimos en las redes sociales? Hermano, una pregunta del mismo Dios en la palabra. Ellos por su parte contaron todo lo sucedido por el camino, en el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuando Dios me envía como fraile instrumento y digno siervo de él a dirigir retiro, ¿no? Con la ayuda, con el auxilio de su Espíritu Santo. Eso es algo que Dios lo pone siempre en mi corazón. A veces estamos en una experiencia espiritual y estamos hablando de cosas materiales, de cuántas vanidades. No. Ellos por su parte contaron todo lo sucedido con Jesús en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. No es que nos pasemos la vida entera hablando de Dios. Que se entienda, voy a hacer una paréntesis porque se puede malinterpretar esto. San Francisco de Asís tiene una expresión, una reflexión de fe que dice: habla de Jesús, habla de Dios, habla de Cristo, es el mismo Dios, cuando alguien te pregunte por Cristo. Pero vive de tal manera que todos los días alguien te pregunte por Cristo. El hablar tiene que venir acompañado del obrar y el obrar del hablar. Que hablemos de Cristo todos los días, porque en la manera de vivir alguien nos pregunta: ¿y cómo tú en esta situación reaccionas de esta manera, con tanta tranquilidad, con tanta paz? Entonces uno le dice: hermano, yo tengo mis dificultades, pero ya no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. No estaba hablando de Dios, pero la manera de esta persona preguntarme, le puedo hablar de Dios. Por la vida nuestra, por la vida suya, por la vida de cada uno de nosotros. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Comparte el mensaje y vamos a decirle al mundo lo que acontece en el camino de nuestra vida, caminando con Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Aquí en New York está lloviendo desde ayer. Ustedes saben que las flores necesitan lluvia, agua. Todos nosotros cuando llueve nos ponemos más hermosos. Somos hermosos, somos lindos todos, ¿eh? Somos la flor de la creación de Dios, dice Santiago 1:18. Vamos a orar, hermano. No nos dejemos ganar de la desilusión. No vayamos por el camino como iban esos discípulos de Maús. Pensativo, pesimista, frustrado, muy triste. No. Fuera tristeza, fuera pesimismo. La llenura, la gracia de Dios es la esencia de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús y pidiéndote en el nombre de Jesús, te damos gracia en Cristo Jesús, Señor. Porque todo lo recibimos de ti. Tú conoces, Señor, nuestras inquietudes. Tú conoces nuestro estado de vida, cómo nos hemos conectado en este compartir del Emmanuel, Dios con nosotros, de tu presencia. Tú lo conoces, Señor. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. No te queremos hablar mucho porque tú lo conoces todo. Pero sí queremos darte gracias, Señor. Hoy y siempre darte gracias porque tú eres el sumo bien, el todo bien. Depositamos en tus manos nuestra fragilidad, nuestras inquietudes, nuestras preguntas y respuestas. Todo en ti, Señor, lo depositamos. Y te damos gracias porque tú siempre tienes más para darnos que lo que te pedimos. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la gracia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por María, nuestra Madre. Gracias, Señor, por los santos. Gracias, Señor, por los ángeles. Gracias, Señor, porque tú has infundido en el bautismo, en cada uno de nosotros, la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy se hizo, en nuestro tiempo, se hizo un poco larga la reflexión.
Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que nuestro tiempo, que es de Dios, lo depositemos en el tiempo soberano y eterno de Dios nuestro Padre. Que tenga un santo y bendecido día en la paz del Señor. La gracia, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu familia, tu casa, tu hogar, tus planes y tus proyectos. Recordemos siempre que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Un santo y bendecido día.